Bueno, buenas tardes, ingeniero. Eh, Quien le habla es el alumno Carlos Daniel Santamaría González y voy a hacer una videoclase de los fundamentos de conformación por deformación plástica. Primero, la introducción a la deformación de metales. Como sabemos, la introducción es un procedimiento de obtención de componentes mecánicos que aprovechan el comportamiento plástico de los materiales. Se denominan procesos de conformación por deformación plástica, en adelante PSDP, es decir, a la posibilidad de cambiar la forma o dimensiones del material mediante la aplicación de esfuerzos exteriores suficientemente grandes. A un nivel global lo podríamos clasificar como a estos procesos de producción como procesos de conformado sin eliminación de material, ya que durante su ejecución las pérdidas de material del componente obtenido con respecto al elemento de partida son en general prácticamente despreciables. El análisis de los PCDP se realiza a partir de la teoría de plasticidad, que lo veremos más adelante, y el objetivo principal de esta teoría desde el punto de vista de análisis de procesos de fabricación es desarrollar técnicas matemáticas que permitan calcular distribuciones de tensiones y deformaciones en cuerpos deformados permanentemente por algún medio. De esta forma se pueden prever posibles problemas para la puesta a punto de dichos procesos y acortar el tiempo necesario para esta actividad, haciéndolos así más flexibles y competitivos. Empezamos con la deformación plástica de los metales. Bueno, entonces, si sometemos a la pieza metálica a las fuerzas exteriores, se alteraría el equilibrio, produciéndose así desplazamientos atómicos que originan deformaciones, los cuales pueden ser de dos clases: elásticas, si los átomos recuperan la posición inicial del equilibrio cuando cesan las fuerzas exteriores, y plásticas o permanentes, las cuales ya no pueden, no regresan a su posición inicial. Acá podemos ver un ejemplo de una curva carga-alargamiento en la figura 1.1. Deformación de un monocristal. Si consideramos un monocristal sometido a un esfuerzo, así, si las tensiones tangenciales en los planos cristalográficos sobrepasan el valor límite, Tc, entonces, característico de cada metal, según la ley de Smith, los átomos se alejan demasiado de su posición normal de equilibrio, produciendo así modificaciones apreciables en la estructura y en la forma exterior del cristal, impidiendo recuperar la forma primitiva cuando desaparece la causa, originándose así la deformación permanente o plástica. Para el cálculo teórico de Tc, o sea, de un cristal ideal obtenido a partir de los valores de las fuerzas interatómicas, conduce en valores de entre 1000 a 10.000 veces superiores a los que se obtienen en la práctica. Esto implica que el deslizamiento no se produce por un simple movimiento de una capa de átomos con respecto a otra, y por eso debe existir alguna clase de debilidad mecánica en los cristales reales que sean la causa de que el deslizamiento se produzca aún con débiles esfuerzos aplicados. Y esta debilidad del cristal está ligada o es debida a la existencia de imperfecciones en la red cristalina. De entre estos, los que más influyen en la debilidad de la red frente a las deformaciones son los defectos lineales, los cuales también se le pueden denominar dislocaciones, como vemos en la figura 1.2, una dislocación en un monocristal. Y se admite que la deformación plástica es debido al movimiento de las dislocaciones a través de los planos de cizallamiento de un cristal bajo la acción de una tensión, como se ve en la figura 1.3. Un ejemplo es un movimiento de una dislocación a través de los planos de cizallamiento de un cristal bajo la acción de una tensión. Deformación de los policristales.
Los materiales industriales son agregados policristalinos, como dice, tienen un comportamiento pseudo-isótropo y es mucho más compleja que la del monocristal, aunque esté regida por las mismas leyes. Ahora, bien, en un policristal habrá planos de deslizamiento de ciertos cristales que presentarán una posición favorable al deslizamiento bajo la acción de los esfuerzos externos y otros que no. Entonces, y otros que no son formados por gran cantidad de pequeños cristales o granos orientados al azar, lo que hace que su comportamiento sea pseudo-isótropo, aunque los granos sean individualmente anisótropos. Puesto que cualquier esfuerzo que actúa sobre la pieza se transmite por el interior a través de los granos, cada uno de estos queda sometido a la acción de varias fuerzas dimanantes de los granos limítrofes. Por otra parte, la deformación plástica de los cristales que presentan la posición favorable puede estar dificultada e incluso impedida por los adyacentes colocados desfavorablemente, lo cual hace que en el policristal no exista un límite preciso entre la deformación elástica y la plástica. Estos límites, que pueden estar formados por espesores de varios átomos, no poseen planos cristalinos regulares y en consecuencia actúan como barreras al movimiento de dislocación. Entonces, deducimos que en un metal puro los límites de grano estos tienden a ser más fuertes que los cristales y en general una muestra de muchos pequeños cristales será un poco más resistente o más fuerte que otra del mismo metal que contenga un número inferior de granos. Deformación en frío y en caliente. La conformación por deformación plástica puede realizarse en caliente o en frío, según que la temperatura de trabajo se halle por encima o por debajo de la temperatura de recristalización respectivamente. Entonces, la conformación en frío. Como sabemos, la conformación en frío entonces es la que se realiza a temperatura inferior a la recristalización, pero no quiere decir que no se pueda utilizar energía térmica, sino que junto con la mecánica basta con que su efecto no provoque cambios esenciales en la estructura cristalina. Los efectos de la conformación en frío. Las diferentes orientaciones de los cristales y su baja movilidad atómica a las temperaturas de conformado hacen que no haya homogenización y por eso las diferentes zonas de cristal pueden soportar distintas tensiones. El desequilibrio de estas dará origen a tensiones de largo alcance, también llamadas macrotensiones o tensiones de Hein, cuyos efectos se manifiestan, por ejemplo, cuando producen deformaciones en las piezas mecanizadas, haciendo así imposible su acabado final, cuando las tolerancias de estas son estrechas. También hacen surgir esfuerzos superficiales de tracción que tienden a acentuar a los defectos superficiales y aumentan la sensibilidad de entallas, rebajando la resistencia a la fatiga y favoreciendo la corrosión. Entonces, las ventajas, como bien dice acá, las ventajas de estos procesos frente a los de conformado en caliente son mejores superficies y tolerancias dimensionales, mejores propiedades mecánicas, o sea, buena resistencia, mejor reproductibilidad, confieren al material anisotropía. Las desventajas, en cambio, son mayor necesidades de fuerza y energía debido al endurecimiento por deformación, menor ductibilidad, se produce anisotropía en el material y es necesario que la pieza de partida presente una superficie limpia. Los efectos del calentamiento en la deformación plástica. Bien, los efectos de la deformación en... Los efectos del calentamiento en la deformación plástica quiere decir que al deformar un metal en frío se le comunica una energía y por lo tanto pasa a un estado de inestabilidad.
puesto que su energía interna es ahora mayor que la que tenía sin deformar. A la temperatura ambiente, la velocidad con que se pasa a la forma estructural estable es muy lenta, siendo posible aumentarla elevando su temperatura, y así incrementamos la agitación térmica y en consecuencia la movilidad atómica, provocando la aparición de tres etapas. A, que es la restauración, la cual está caracterizada o se caracteriza por la tendencia de los átomos a pasar a sus posiciones de equilibrio estable, pero sin que haya movimiento aparente de los contornos de los granos. Durante esta etapa se caracteriza por la tendencia de los átomos a pasar a sus posiciones de equilibrio estable. Además, contrarresta la consolidación y desaparecen en el metal las tensiones internas, disminuye ligeramente la dureza y el límite elástico. B. Recristalización. En esta etapa se forman cristales nuevos de entre los antiguos deformados y empieza a partir de una determinada temperatura, con la formación de gérmenes que aparecen en los lugares de mayor acritud, en los límites de grano, y en los antiguos deformados empieza a partir de una determinada temperatura con la formación de gérmenes y los planos de deslizamientos y anclados. Estos gérmenes crecen a expensas de los átomos que los rodean y finalmente sustituyen al edificio cristalino deformado. C. Crecimiento de grano. Si continúa el calentamiento por encima de la temperatura de recristalización, comienza otra etapa, durante la cual el grano recristalizado continúa creciendo a medida que aumenta la temperatura. Entonces, el crecimiento de grano por encima de la temperatura de recristalización depende de la temperatura y del tiempo de calentamiento, siendo estos dos factores favorables para el aumento de grano. Conformación en caliente. Esta se realiza operando a temperaturas superiores a las de recristalización. Entonces, conforme elevamos la temperatura de un metal, deformándolo a la vez, aumenta la agitación térmica. Así disminuye la tensión crítica de cizallamiento, aumentando la capacidad de deformación de los granos. Simultáneamente, producimos también una disminución en la resistencia de los bordes del grano. Entonces aparecen así dos factores, ambos dependientes de la temperatura: la resistencia de los bordes de grano y la resistencia de los cristales, los cuales varían de la forma indicada en la figura que estamos viendo. Entonces, ambas curvas se cortan en un punto, acá, al que corresponde una temperatura llamada de equicohesión, en la que se igualan las resistencias. Cuando el material se trabaja a temperaturas superiores a las de equicohesión, las deformaciones se producen en el interior de los granos, transcristalina, y se origina acritud. Por el contrario, a temperaturas superiores la deformación es intergranular, de tipo fluido, y no se origina acritud. Por ejemplo, acá vemos la resistencia de los bordes de grano y de los cristales en función de la temperatura. Bien. Efectos de la conformación en caliente. Las ventajas de los procesos de conformado en caliente son que permite obtener la misma deformación que en frío con menores esfuerzos, como dicen, se producen simultáneamente la deformación y la recristalización, y esto permite, por ejemplo, un grano más fino, materiales más blandos y dúctiles, aumenta la resistencia al impacto, ausencia de tensiones residuales, estructura más uniforme, y también se pueden obtener grandes deformaciones. Además de esto, también tenemos mayor densidad, estructura fibrosa y por tanto una mejor resistencia mecánica en la dirección de la fibra. Las desventajas del conformado en caliente son oxidación rápida, que viene a ser la formación de escamas, dando por resultado superficies rugosas. También dice que sus desventajas son que sus tolerancias son relativamente amplias, entre el 2 y el 5%, debido a las superficies rugosas y dilataciones térmicas. La maquinaria de trabajo en caliente es costosa y requiere mantenimiento considerable.
Clasificación de los procesos de conformación metálica. Son clasificados en dos grandes grupos. Los procesos de conformación masiva, los cuales en la entrada de material se realiza en forma de tochos redondos metálicos o placas metálicas, experimentando en el proceso una variación considerable de la relación superficie-volumen en la conformación de la pieza. Entonces, la pieza de trabajo experimenta una gran deformación plástica, resultando un cambio apreciable en la forma o sección de la misma. Y el grado de deformación permanente es mucho mayor que el grado de deformación elástica, siendo esta última prácticamente despreciable o nula. Los procesos de conformación de chapa metálica. En los procesos de conformación de chapa metálica, la deformación plástica se produce sin ningún cambio significativo en el espesor de la chapa y características superficiales. Entonces, las características de estos son que el material de trabajo es chapa metálica o piezas obtenidas de la misma. La deformación normalmente causa cambios significativos en la forma, pero no en la sección de la chapa. En algunos casos, las magnitudes de la deformación permanente y deformación elástica son comparables, pudiendo ser la última bastante significativa. En ambos casos, las superficies del material deformado y de las herramientas están en contacto, produciéndose una fricción entre ambos, teniendo una gran influencia en el proceso Capítulo 2. Proceso de conformación masiva. Empezamos con la forja, la cual es un proceso de conformación plástica en el que se somete al material de trabajo a grandes presiones, que actúan más veces en forma continua con prensas y otras de modo intermitente, que son con martillos. Entonces, las piezas así obtenidas son en unos casos productos acabados como bielas, manivelas, etc., y en otros sirven como preforma para un posterior mecanizado, ejes, cigüeñales, etc. Generalmente la forja se realiza en caliente, pero en ocasiones también puede realizarse en frío. Esto cuando se desea conseguir aumentos apreciables de dureza y resistencia del material del trabajo. Efectos que produce la forja. En esto sería que elimina cavidades internas, pues los altos esfuerzos a los que se somete el material producen una condensación del mismo y por lo tanto la eliminación de poros, sopladuras, burbujas, etc. Afina el grano. Durante la forja entran en juego dos efectos complementarios: la deformación plástica de los cristales y la posterior recristalización, y por lo tanto la consecución de un grano más fino. Dice: fases en el trabajo de forja y operaciones de forja más comunes. Las fases son el calentamiento, los cuales son en hornos, para forja y en fraguas. La deformación, el enfriamiento, el cual no debe ser brusco para evitar grietas por contracciones rápidas. Las operaciones de forja más comunes se pueden clasificar del siguiente modo: forja libre, forja con estampa semicerrada, forja con estampa cerrada, forja por recalcado y forja en frío. Empezamos por la forja libre. Por la forja libre. Sus fundamentos son que es un proceso, o es el proceso más antiguo de conformado de los metales, y estas se caracterizan por no tener restricción alguna, pues la herramienta en cuanto a forma y masa, en contraste con la estampa, que contiene la forma y dimensiones de la pieza a fabricar. Entonces se trata de un proceso de conformación en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el metal se calienta en toda su masa hasta que la temperatura correcta antes de colocarse en el yunque. A continuación se golpea el metal con un martillo accionado y mecánicamente neumáticamente la forma deseada la obtiene el operario, cambiando entre golpes la posición de la pieza. La aplicación.
dice que a pesar de ser una operación sencilla y flexible, no es practicable para la producción a gran escala, pues es lenta y las dimensiones y forma de la pieza dependen de la destreza del operario, o sea, de qué tan hábil sea este. Entonces, la forja libre se emplea en general para la fabricación de piezas únicas o series muy pequeñas, sobre todo de gran tamaño como ejes de turbinas, ejes de colas grandes, barcos, etcétera. La forja con estampa. Sus fundamentos. Con este tipo de procesos eliminamos las dificultades de la forja libre. Dice que entonces se emplea matrices que controlan el flujo plástico del metal conformado, produciéndose una conformación total. La pieza de trabajo se coloca en la matriz inferior y se deforma plásticamente llenando la cavidad del molde. Ya. Además, suele ser común que la pieza tenga que ser desmoldeada con un inyector o un expulsor. Y esta se puede distinguir entre forja con estampa semicerrada, cuando una parte del metal fluye más allá de la matriz de impresión formando una rebaba, y forja con estampa cerrada, cuando no se produce rebaba excedente. La rebaba que se origina entre las caras de las matrices debido al material excedente es recortada con un toque especial. Existen diferentes máquinas para esto, para realizar este tipo de trabajo, como por ejemplo los martillos de vapor, los martillos de tabla, las prensas hidráulicas y mecánicas, etc. La aplicación. La forja con estampa se usa en la producción de una gran variedad de piezas de forma diversa, como las bielas, engranajes en bruto, palancas, etc., limitadas solamente por los requerimientos del proceso o de la matriz. Entonces, en general, el resultado es una estructura fibrosa favorable. Las medidas alcanzables en ese proceso oscilan amplios límites y se puede forjar piezas de acero desde 10 gramos de peso y 10 milímetros de longitud hasta 2000 kilogramos y 3,5 metros. En el caso de aleaciones de aluminio, se pueden llegar a forjar hasta 10 metros de longitud para cabeceras de alas de avión y 1,5 metros para ruedas. Las características de estos productos que tienen tolerancias aceptables. Siguiendo, acá podemos ver los tres tipos de operación de forja. En el punto A, por ejemplo, el forjado libre; en el punto B, el forjado con estampa semicerrado; y en el punto C, el forjado con estampa cerrada. La forja por recalcado. Fundamento. Esta es la acumulación del material en una zona limitada de un producto acabado y generalmente en forma de palanquilla, barra redonda o perfil poligonal. Entonces, como se realiza por comprensión axial, se produce simultáneamente un acortamiento de la pieza. La pieza de trabajo se coloca en una matriz estacionaria apoyada en un perno de desalojo o aprisionada en una matriz de desalojo. La herramienta se mueve entonces longitudinalmente, recalcando la pieza en la cavidad de la matriz. Los materiales más apropiados para este tipo de conformado son aceros bajos de carbono, el cobre, el aluminio y sus aleaciones. Acá podemos ver forja por recalcado en la figura 2.3 y el perno de desalojo. La laminación. Esencialmente, la laminación consiste en hacer pasar un metal entre dos rodillos por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante y que rotan en sentido contrario, tal como se representa en la figura. O sea, uno va en sentido horario y el otro en sentido antihorario. Eso viene a ser un proceso de laminación. Además, también los rodillos giran con una gran velocidad superficial superior a la del metal entrante, por lo que el rozamiento entre ambas superficies en contacto actúa impulsando el metal hacia adelante, ya que la anchura del material casi se mantiene constante durante la deformación. La reducción del espesor da por resultado un incremento correspondiente de longitud debido a la constancia de volumen. Aplicación.
Su nombre no significa que quede limitado a solo producción de láminas o planchas, o a la simple variación de forma o espesor de lingotes fundidos, pues también se transforman en productos semielaborados o acabados, la laminación en caliente y la laminación en frío. Las características de los productos laminados. Antes de eso explicaré la laminación en caliente, que esta se aplica a la conformación inicial de grandes lingotes, en los que las considerables deformaciones que sufren solo son posibles con el concurso de energías mecánicas y térmicas simultáneamente y para altos volúmenes de producción. Y los productos más comunes son placas, barras, varillas, perfiles, estructuras, etc. El laminado en frío o la laminación en frío se aplica en el caso de producirse deformaciones con un pequeño campo de tolerancia, cuando se desea obtener en el material características propias de estos tratamientos, como son mejores propiedades mecánicas, así como conseguir un acabado superficial más fino. Unos ejemplos serían las láminas, los largueros y las varillas. Los tipos de laminado. Acá en los tipos de laminado tenemos el laminado plano, el cual involucra el laminado de planchas, tiras, láminas y placas. Laminado de perfiles. Los productos hechos en este procedimiento incluyen perfiles de construcción como vigas en I, en L o canales en U, rieles para vías de ferrocarril y barras redondas y cuadradas, así como varillas. Laminado de anillos. Para esto se emplean para hacer collares para rodamientos de bolas y rodillos, llantas de acero para ruedas de ferrocarril y cinchos para tubos, así como recipientes a presión y máquinas rotatorias. El laminado de roscas se usa para formar roscas en piezas cilíndricas mediante su laminación entre dos matrices. El laminado de engranajes es un proceso de conformación en frío y es muy usado en la industria automotriz. La laminación de tubo son sin costura, hay dos, en sin costura y con costura. Acá podemos ver el conformado de un perfil en doble T. La extrusión. ¿Qué es la extrusión? Este es un proceso realizable en caliente o en frío, en el que mediante un embolo o punzón se presiona al material obligándole a fluir por compresión a través del orificio de una matriz, el cual da su forma a la pieza. De esta forma se obtiene un producto de sección transversal reducida. Ya, entonces en este tipo de operaciones es más común el trabajo en caliente, esto con el fin de reducir la fuerza necesaria y también así eliminar los efectos del trabajo en frío y disminuir las propiedades direccionadas. El proceso de conformado de metales relativamente moderno. La extrusión comercial de tubos de plomo empezó a principios del siglo XIX, pues la extrusión del acero no fue comercialmente practicable hasta 1930. Esto porque había un inconveniente, el cual era la necesidad de lubricación. La introducción de la lubricación con vidrio fundido permitió el avance de esta técnica de conformado por deformación plástica. Acá podemos ver una instrucción directa para producir una sección transversal. Por ejemplo, acá también podemos ver los materiales más utilizados en la extrusión en frío, que son el estaño, el zinc, el cobre, los latones, que están a un 15% y un 30% en frío, y en caliente a un 42, 40, 33%. También en el frío dice que los aluminios y sus aleaciones, y lo mismo para la extrusión en caliente, el aluminio y aleaciones, pero a más de 450 grados. También vemos las dimensiones de las piezas extrusionadas según Feldman, como son en la extrusión en frío del acero y materiales pesados, en la extrusión en calientes, que son metales no ferrosos y ligeros.
y aceros y metales pesados. Características de las piezas. Estas pueden ser macizas o huecas, asimétricas, pero con superficies laterales paralelas e incluso antisimétricas, con cabeza, fondo y elementos laterales de cualquier forma. En cuanto a las dimensiones, la longitud de una pieza extruida no debe sobrepasar 15 veces el diámetro de la pastilla inicial. Y entonces la extrusión se puede llevar a cabo de varias maneras, la cual se suele establecer una primera clasificación atendiendo al sentido del movimiento del material, extrusionado con relación al movimiento del embolo, directa, inversa o mixta. Extrusión directa. En la extrusión directa, sus fundamentos son que el material a conformar se coloque en una matriz y por la acción de un punzón o embolo se hace pasar el material a través del orificio de la matriz en el sentido de la fuerza aplicada. El material entonces fluye en igual dirección y sentido que el émbolo que lo impulsa. Acá, por ejemplo, la figura 2.14 nos muestra un esquema de extrusión directa. Entonces, al presionar el émbolo, fluye el material por la matriz hacia la derecha y a la vez que las heterogeneidades superficiales de la palanquilla lo hacen en dirección opuesta a través del espacio comprendido entre el contenedor y el embolo, formando un corto casquillo que al final se elimina, lo mismo que la parte última de la palanquilla, el culote, que tampoco se puede extruir. Entonces, a ver, además este proceso consume mucho trabajo, en primer lugar para conseguir la fluencia del metal y en segundo para vencer el fuerte rozamiento entre aquel y las paredes de las matrices. Para los procesos en calentamiento, en caliente, se usan prensas hidráulicas especialmente diseñadas. Para el trabajo en frío, por ejemplo, se emplean prensas hidráulicas y mecánicas de uso general, como vemos en la figura 2.15. Y además también, te muestra tres ejemplos de este tipo de extrusión. En ella, A es el punzón, B el contenedor, C la contramatriz y D el extractor. La aplicación. Como proceso de trabajo en caliente, se usa extensamente para producir una gran variedad de perfiles estructurales, los cuales son regulares e irregulares, tales como los ángulos en las vigas en I y en U, tuberías de secciones variadas, como nos dice acá, la variante de la forja en frío usada o combinada con cabeceada en frío, extrusión inversa o con otros procesos. Las características de los productos fabricados. Sus características son que el trabajo en frío proporciona excelentes tolerancias del 0.1 al 1%. Entonces, además tienen buenos acabados superficiales. En el trabajo en caliente, las tolerancias y las superficies son aceptables. La extrusión inversa. Sus fundamentos. Quiere decir que el material fluye plásticamente alrededor del punzón o dentro de él. Aquí el rozamiento es menor, ya que la palanquilla no se mueve en el contenedor. Sin embargo, al ser hueco el pistón, las presiones no pueden ser tan grandes. Como vemos en la figura 2.100, en esta extrusión inversa, el contenedor está cerrado en un extremo y el metal se extrusiona hacia atrás, pasando por la matriz, hacia atrás, en caso de metal, se va hacia atrás, pasando por la matriz situado en el extremo del émbolo. Por supuesto, ahora el pistón o émbolo es hueco para permitir la salida del metal. Aplicación. Este proceso se utiliza para producir perfiles estructurales regulares o irregulares, como son tubos y componentes tubulares, etc. Sus características de estas piezas fabricadas
son que cuando se trata de un proceso de trabajo en frío, las tolerancias son de 0.05, entre 0.05 y 0.2 milímetros, y los acabados superficiales son bastante aceptables. La extrusión mixta. En la extrusión mixta, ¿ya? Entonces, esto viene a ser, por ejemplo, que existe un tercer sistema de combinación de los dos anteriores que ya hablamos, en el que el material fluye simultáneamente en y contra el sentido de movimiento del émbolo. La figura 2.18 nos muestra los ejemplos de este tipo. Acá. 2. La extrusión por impacto. La extrusión por impacto se realiza a altas velocidades y carreras más cortas que la extrusión convencional y se usa para hacer componentes individuales. Además, como su nombre indica, el punzón golpea la pieza de trabajo más que aplicar presión. La extrusión por impacto se realiza normalmente en frío y mediante extrusión inversa. Las características de alta velocidad del proceso permite grandes reducciones y altas velocidades de producción, y he de ahí su importancia comercial. Por ejemplo, es típico en la fabricación de tubos de paredes finas. Acá en la figura 2.19 podemos ver extrusión por impacto. Extrusión hidrostática. Un problema de la extrusión directa es la fricción a lo largo de la interfase tocho-contenedor. Ya, entonces, este problema se puede solucionar al poner en contacto el tocho de trabajo con un fluido en el interior del recipiente y presionar el fluido por el movimiento hacia adelante del pistón, como se muestra en la figura. Estirado y trefilado. Sus fundamentos y características de las piezas. El estirado y el trefilado son dos procedimientos conformados por deformación plástica en los que la deformación permanente se realiza por la acción de las fuerzas de tracción, con el consiguiente alargamiento del material al hacer pasar el material a través de orificios calibrados denominados hileras. Entonces, en la de figura 2.1 podemos ver la descripción esquemática de dicho proceso. En el estirado se pretende efectuar reducciones de sección para conseguir formas o calibres determinados, así como mejorar su calidad superficial. Y en el trefilado, el interés se centra en conseguir grandes reducciones de sección, lo que exige realizar el trabajo en más pasadas. O sea, que el material de trabajo que utiliza el trefilado son redondos obtenidos por laminación de 5 a 8 milímetros de diámetro, que se conocen con la denominación de Fermachín. El trefilado tiene como finalidad normalmente la fabricación de alambre. En cambio, en el estirado también se realiza en una pasada y el material de trabajo al que se aplica suelen ser barras de 4 a 6 metros de longitud y diámetro superior a 10 milímetros y también a tubos. También sabemos que se opera como fase intermedia o como acabado con perfiles laminados o extruidos, y generalmente en frío, lo cual se confiere al material las propiedades inherentes a estos procesos, que son mayor dureza, aumento de la resistencia, mejor acabado superficial, teniéndose así la posibilidad de disminuir las tolerancias. Ambos procesos, estirado y trefilado, en realidad son idénticos. Las diferencias radican en el fin perseguido. En la figura 2.22, por ejemplo, son para grandes cantidades de varillas, tubos, alambres, que es el proceso de estirado y trefilado, y perfiles especiales se terminan mediante un estirado en frío, haciéndolos pasar a través de una hilera. En cambio, si pretendemos producir piezas cilíndricas de paredes relativamente gruesas, tanques de oxígeno, proyectiles de artillería, torretes de tanques y tubos cortos, se puede utilizar el estirado en caliente, como se observa en la figura 2.23. Entonces,
Podemos encontrarnos con estirado de perfiles, barras y tubos. El proceso de estirado se puede usar para reducir el diámetro o el espesor de la pared de tubo sin costura. Después de producido el tubo inicial por medio de alguna u otra operación como extrusión, el estirado del tubo se puede llevar a cabo con o sin mandril. Además, el estirado es también un término que se utiliza para el trabajo en láminas metálicas. Acá podemos ver un proceso de estirado de tubo con mandril o con tampón en la figura 2.26 y en la figura 2.25 un proceso de estirado de tubo sin mandril. Los materiales empleados. Estos son suficientemente dúctiles porque los materiales y adhesiones que se someten a conformación por estirado tienen que ser así. También deben tener suficiente resistencia a la tracción para que no se rompan al estirar, y deben ser de excelente calidad a cuanto a la uniformidad de composición y estructura, ya que cualquier defecto puede provocar la rotura de la barra. Por las operaciones podemos ver el decapado, que consiste en limpiar y preparar el material, eliminando de él las escamas y óxidos que pueden haberse formado en las superficies en las laminaciones previas. En general suele hacerse por ataques químicos y una posterior limpieza con agua a presión. Estirado y trefilado propiamente dicho. Los factores decisivos son los lubricantes y tipos de máquina. Además, como lubricantes se utilizan normalmente la parafina, el grafito y finalmente dividido y el grafito en solución coloidal. El acabado. El acabado nos dice que es un recocido de afino de grano o tiene un recocido de afino acabado de grano o de eliminación de tensiones y algunas veces tratamientos isotérmicos. Entonces, una vez que el material sale de la hilera y ya fuera, generalmente se le somete a las operaciones de enderezamiento, recocido de afino de grano o de eliminación de tensiones, y algunas veces tratamientos isotérmicos a fin de conseguir mejorar las características mecánicas del producto. El repujado por deslizamiento. Sus fundamentos. La conformación plástica del metal se efectúa totalmente bajo cizalladura, y además el espesor de la pared es función de la inclinación. En el repujado por deslizamiento también la conformación se realiza a partir de un disco plano en rotación por aplicación localizada de presión mediante un mandril en una de las caras del mismo, obligando al metal a deformarse, reduciendo así el espesor de la chapa según el ángulo agudo de este mismo. La aplicación dice que se suelen repujar espesores de hasta varios centímetros para conformar tapas abombadadas de recipiente a presión y cisterna. Entonces, las planchas gruesas de metales de conformación difícil, tales como el titanio, se trabajan de este modo. Sus características de los productos repujados por deslizamiento. Estos en general presentan buenas tolerancias y acabados superficiales. En la figura 2.27 podemos ver un proceso de repujado por deslizamiento. Capítulo 3. Proceso de conformación de chapa metálica. Son procesos de conformación en los que el material de partida es la chapa metálica. En estos procesos se trata de transformar la chapa en piezas modeladas por estirado en compresión o corte, unas veces actuando aisladamente y otras en conjunto. Además, la importancia comercial del trabajo con láminas es significativa, ya que solo es necesario considerar el número de productos industriales y de consumo que incluyen piezas de lámina metálica para darse cuenta de su importancia, porque están en carrocerías de automóviles y camiones, en aeroplanos, en carros de ferrocarril y locomotores, en equipos de construcción, en equipos agrícolas, en muebles para oficinas, computadoras, etc. Entonces, las piezas de lámina son
Ya, ya, conformación con separación de material. Acá, ¿qué podemos decir? Que se incluyen aquí todas las operaciones en las que el material se desprende total o parcialmente por cizallamiento. Cuando la separación se realiza a lo largo de una línea que no se cierra sobre sí misma, se llama simplemente corte, denominándose punzonado cuando la línea de corte es cerrada. Corte, por ejemplo, en el corte, cuando la separación del material es parcial en piezas que han de doblarse posteriormente, se llama incisión, como vemos en la figura 3.1. Además, en cualquiera de los casos, la herramienta, o sea, la cizalla, consta de dos hojas o cuchillas, superior e inferior, con bordes afilados a un determinado ángulo. Colocar la chapa a cortar entre ambas, las cuchillas actúan en principio como puños, provocando una deformación plástica hasta que en un determinado instante se produce la fractura. También sabemos que el corte se ejecuta en flejes, pletinas, chapas de pequeño espesor, mediante tijeras, cizalla, guillotina o cizalla rotativa de disco. Por ejemplo, en la figura 3.2, en esta figura, se describen los 4 pasos esquematizados de la acción de cizalla. El cizallado de corte de láminas. El punzonado y perforado. El punzonado o blanking implica el corte de una lámina de metal a lo largo de una línea cerrada en un solo paso para separar la pieza del material circundante. La parte que se corta es el producto deseado en la operación. El perforado o punching es muy similar al punzonado, excepto que la pieza que se corta se desecha. Acá podemos ver en la figura 3.3 un aspecto esquemático del proceso de punzonado. 3.21 doblado. El doblado. Esta operación provoca alargamiento en las fibras exteriores y acortamientos en las interiores, es decir, tracción en aquellas y compresión en estas. Consecuencia de ello es la resistencia del material del doblado, tiene una medida en su punto más débil y es menor que la esperada de las dimensiones originales. 2. El ángulo de doblada ha de calcularse teniendo en cuenta que el material produce una recuperación elástica y la pieza trata de recuperar la forma primitiva y se abre resultando un ángulo de doblado menor que el propuesto. 3. La longitud de la pieza resulta modificada como consecuencia de la deformación. Y según la forma de realizarse el doblado, podemos distinguir entre los siguientes procesos. El doblado por rodillas. Acá podemos ver una imagen o un ejemplo en esta imagen de doblado por rodillas. El doblaje de rodillas, sus fundamentos. Consiste en conformar chapa metálica al introducirla entre un rodillo superior ajustable y 2 rodillos inferiores fijos que no se mueven, induciendo un estado flexor de esfuerzos en la chapa dependiendo de la posición del rodillo ajustable con relación a los otros 2 fijos. Entonces, aplicación. Se usa para producir anillos, recipientes, etc. Y este tipo de máquinas se pueden controlar mecánicamente. CN, para facilitar la producción de formas irregulares. Las características de las piezas producidas. Sus tolerancias se sitúan entre el 0.1 y el 0.2% del diámetro. Las calidades superficiales coinciden con las de la chapa original. Según el fin al que se destinan y la forma en que se realiza el doblado, tenemos las siguientes clases de doblado. Doblados con prensas plegadoras. Sus fundamentos son que los curvados angular es de chapas y se llevan a cabo en prensas plegadoras. Su aplicación. Se usa extensamente en la industria aeronáutica y automotriz y en las industrias eléctricas y mecánicas más ligeras.
Estos talleres pequeños existen en los pequeños talleres existen plegadoras accionadas manualmente y habitualmente miden menos de 2,5 metros de longitud. Sus características de los productos plegados vienen a ser que las tolerancias son función del espesor de la chapa y la geometría del plegado, y las calidades superficiales coinciden con las de la chapa original. Estas, según el fin al que se destinan y la forma en que se realiza el doblado, tenemos las siguientes clases de doblado. El rebordonado, doblado que se realiza simultáneamente en todo lo ancho de un producto acabado, que sea sometido previamente a un proceso de estampado o embutición. Acá podemos ver el rebordonado en la figura 3.6 y también un ejemplo de rebordonado en la figura 3.7, de uno de los tipos, mejor dicho. El redondeado, este es un doblado progresivo de la chapa en sentido axial. Además, en general, es necesario hacer un trabajo de estampado previo en los bordes de las entradas con el fin de que éstas tengan la curvatura precisa, y se suele realizar con rodillos. Estas máquinas pueden utilizarse para enderezar la chapa utilizando un número mayor de rodillos superiores. Plegado consiste en un doblado continuo que se utiliza para unir chapas en recipientes o para darles más rigidez. Acá podemos ver un ejemplo de arrollado y plegado. El arrollado es un proceso de curvado o redondeado en una pletina o banda con objeto de obtener un borde cilíndrico hueco. Engargolado consiste en producir en la chapa ondulaciones longitudinales con objeto de darles más rigidez, como son cajas, recipientes, carrocerías, etc., o en tubos, unas veces para sujetar en ellos otra pieza interiormente, como vemos en la figura 3.10 en los ejemplos de A y B, o si no para unir tubos, como vemos en la figura C de la 3.10. Siguiendo con la embutición, sus fundamentos. La embutición es una operación de conformación plástica mediante la cual una chapa metálica adopta una forma huecada tridimensional de una profundidad varias veces el espesor del metal original. Podemos ver en la figura 3.11 que en el punto A, por ejemplo, hay una embutición de una pieza ocupada, el inicio de la operación en el punto 1 y en el punto 2 cerca del final de la carrera. Entonces, las distintas etapas en la embutición de una pieza se pueden esquematizar según la figura. Acá, por ejemplo, en la figura 3.12, en el punto A que vemos, ahí se coloca el disco de chapa sobre la matriz. En el punto B ya desciende el punzón y el pisador de modo que alcanza primero la chapa y la sujeta por su periferia, impidiendo que se pliegue. Una vez sujeta esta pieza, actúa el punzón comenzando el estirado. En el punto C, el punzón embute la chapa convirtiéndola en un cuerpo hueco. Finalmente en D, retrocede el punzón y el pisador y el expulsor empuja la pieza embutida hacia afuera. Aplicación. La embutición en caliente se utiliza para conformar piezas de pared relativamente gruesas y geometrías sencillas, habitualmente cilíndricas. Entonces, la embutición en frío emplea chapas relativamente finas, consiguiendo piezas de gran diversidad de formas. Se usa frecuentemente para producir una amplia variedad de blindajes o carcasas, así como piezas cilíndricas o prismáticas, etc. También formas de botellas, paneles de automóvil, tanques, cubiertas y cajas de aparatos, latas para alimentos, etc. Conformado por estirado. Sus fundamentos. Este proceso consiste en someter a la pieza de trabajo a un estado traccional de esfuerzos por la acción de dos mordazas que tiran y doblan la chapa sobre una matriz hasta alcanzar la forma final deseada. Acá podemos ver
cómo someten a una pieza de trabajo a un estado traccional de esfuerzo por la acción de dos mordazas que estiran y doblan la chapa sobre una matriz hasta alcanzar esta forma. Su aplicación se desarrolló en la industria aeronáutica con el fin de conformar pequeñas cantidades de determinadas piezas de chapa, especialmente de gran tamaño en condiciones económicas, extremidades de alas, alerones, grandes secciones de fuselaje de aviones, etc. Las características de las piezas estiradas. Las tolerancias son función del esfuerzo, como son la recuperación elástica, la geometría y el material utilizado. Las calidades superficiales corresponden entonces aproximadamente a la de la chapa original. El repujado al torno convencional. Sus fundamentos vendrían a ser que se trata de una operación de trabajo en frío. En esta se estira un disco plano de chapa redondo giratorio por la aplicación de una presión localizada mediante una herramienta que gira de punta redondeada, ya sea de madera o metálica, sobre un molde que gira también a gran velocidad, convirtiéndose mediante este procedimiento en una pieza hueca. Los costes de utilaje son bajos y el proceso resulta económico para cantidades reducidas. Entonces, para aprovechar estas ventajas económicas, han aparecido máquinas de repujar en las que la herramienta está conformada automáticamente, mejor dicho, comandada automáticamente, con un programa para cada pieza en concreto. Las curvas de tensión y deformación. El objetivo que perseguimos es conocer el grado de deformación que experimenta una pieza sometida a esfuerzos externos o viceversa. Conocida nuestra capacidad de producir esfuerzos, calcular la deformación que podemos producir en una pieza de un material específico. Entonces, a continuación definiríamos los conceptos de tensión y deformación para posteriormente describir los resultados de un ensayo de tensión que puedan ser convertidos en un diagrama de tensión-deformación. 4.1. Curvas de tensión y deformación nominal. En esta figura, en la figura 4.1, se ilustra una barra de sección transversal uniforme en condiciones de ausencia, de carga línea discontinua y con carga línea continua. Sin carga, la longitud de la barra es L1 y su sección transversal es A1. Cuando se carga con la fuerza P, la longitud se convierte en L2, lo cual significa un alargamiento. Un alargamiento de la diferencia de L2 menos L1, y el alargamiento por unidad de longitud se llama deformación unitaria o nominal, y esta se asigna con la letra E, la cual es E igual a la diferencia de L2 menos L1 sobre L1. Todo realizando la ecuación nos queda L2 sobre L1 menos 1, que viene a ser la ecuación 4.1. La fuerza P distribuida uniformemente sobre la sección transversal original genera la tensión nominal, la cual se designará por seno nominal o tensión nominal, y este es igual a P sobre A1, que es la ecuación 4.2. Entonces, como vemos, cuando la carga aplicada tiende a elevar la probeta, la tensión es positiva y se denomina tracción, y cuando la carga tiende a comprimir la probeta, la tensión es negativa, se le denomina decompresión. Entonces, el esfuerzo es proporcional a la deformación hasta el punto A, es decir, que el material, cuando cumple la ley de Hooke, la cual se expresa mediante la ecuación seno igual a E mayúscula por E, que viene a ser la ecuación 4.3, donde la E mayúscula se conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young, y este módulo es un número característico para cada material o grupo de materiales. Disculpe. Continuando. Entonces, la figura 4.3 nos muestra algunos diagramas típicos de carga alargamiento obtenidos a temperatura ambiente y con baja velocidad de alargamiento, condiciones estáticas, para diferentes materiales.
Por ejemplo, los 4 ejemplos de esta figura ilustran cómo varía con el material la relación entre carga y alargamiento. La curva para el acero dulce o estructural es poco usual acá, como vemos, en los materiales metálicos, y en el sentido de que una vez desviada del comportamiento elástico a una carga PU se presenta una fluencia no uniforme a una carga inferior PI. La mayoría de metales además presentan un comportamiento similar al de aluminio. En la fluencia, no ocurre ninguna reducción de carga, y la gráfica mostrada en la figura 4.2 anteriormente es típica para materiales plásticos. Teoría de plasticidad. Entonces, como dijimos anteriormente, la teoría de plasticidad es lo que íbamos a explicar, a donde queríamos llegar, es el análisis de los PCDP, que se realiza mediante la teoría de la plasticidad. Y el objetivo fundamental de esta teoría, desde el punto de vista del análisis de procesos de fabricación, viene a ser el desarrollo de técnicas matemáticas que permitan calcular las distribuciones de tensiones y deformación en cuerpos deformados permanentemente por algún medio. Entonces, como dice esto, de esta forma se pueden prever posibles problemas para la puesta a punto de dichos procesos y acortar el tiempo necesario para esta actividad, haciéndolos más flexibles y competitivos. Este análisis puede aplicarse a la obtención de los esfuerzos necesarios para la conformación y, por tanto, al dimensionado de equipos y plantas para el desarrollo de estos procesos. Y el análisis teórico de los procesos de conformado puede, aun con sus restricciones, contribuir haciendo más racional la toma de decisiones en este contexto. Entonces, a partir de la teoría de la plasticidad, como nos menciona, se podrá, mediante un razonamiento lógico, hacer la selección del equipo y la planificación de cada etapa para obtener una buena productividad o las propiedades deseadas de un producto en una planta ya existente. Pero el conocimiento de las tensiones mecánicas y la información también puede ayudar a diagnosticar las causas de rotura y sugerir los procedimientos necesarios para superar estas limitaciones. Una situación real de los procesos estados tensionales complejos. Por ejemplo, al enfocar el problema de la determinación teórica de las cargas de trabajo, dos factores son de importancia primordial. El primero, que es cuando el esfuerzo aplicado a un metal es lo suficientemente grande y el metal empieza a deformarse plásticamente. Entonces, esto se considera como criterio de fallo en las estructuras de ingeniería, y en el conformado de metales el estudio empieza exactamente donde termina la teoría de estructuras, es decir, con las tensiones que provocan la deformación plástica, y con frecuencia ignoran la pequeña recuperación elástica que tiene lugar cuando desaparece la carga, tal y como se comentó en la lección anterior. En segundo lugar, dice que es un ejemplo sencillo como puede ser el ensayo de abstracción descrito en la lección anterior. Entonces, la fluencia está provocada por una tensión directa y esta actúa solamente en una dirección, por lo tanto se puede predecir fácilmente. Pero en la mayoría de casos las operaciones reales existe al menos dos tensiones que actúan sobre un elemento de metal en la zona de deformación. Sí. Tensiones y planos principales. Para un análisis general de la influencia combinada de las tensiones requiere 9 variables. 3 tensiones directas que actúan normalmente a 3 planos perpendiculares entre sí en el punto considerado y 6 tensiones cortantes que actúan paralelamente a estos planos. Para este curso se utilizará entonces fundamentalmente un enfoque relativamente sencillo. Y por eso es conveniente, especialmente cuando se presentan situaciones tridimensionales de estas tensiones, introducir la notación tensorial. Acá en la figura, como podemos ver, así la matriz de la ecuación 5.1 representa el conjunto de las 9 tensiones, que definen cualquier sistema que actúa sobre un cuerpo. Por ejemplo, sobre el cubo de la figura 5.1 que observamos, se debe mencionar que las tensiones cortantes se presentan siempre en pares iguales,
ya que cualquier proceso de cizalladura provoca un esfuerzo complementario en sentido opuesto para mantener el equilibrio rotacional. Entonces, de esta manera solamente 6 de las 9 tensiones son variables independientes. Así, Tx de y es igual a Tx de y por teta de 1, 2, igual a teta de 2, 1. Entonces también Tx z es igual a tzx por teta de 1, 3, que es igual a teta de 3, 1, y tyz, que es igual a txy por teta de 2, 3, igual a teta de 3, 2. Entonces, con lo que la matriz de las ecuaciones 5.1 que vemos acá se podrán expresar del siguiente modo, como vemos. Acá una fila en horizontal de tetas, y los demás rellenamos en orden como dice txy, tx z, tyz, todas las zetas acá, todas las x, las xy o las y acá, y todas las xy acá también. La situación bidimensional de tensiones, con la finalidad de explicar el concepto físico de las tensiones principales y de introducir diversos métodos para poder calcularlas, se estudiará un sistema bidimensional de tensiones. Entonces seguimos con el método analítico. Acá se muestra, por ejemplo, en esta figura 5.2, un punto P rodeado por un elemento infinitesimal ABCD. El sistema de tensiones que actúa sobre este elemento debe estar en equilibrio. Si este elemento no va a cambiar de posición, esto es desplazarse o girar, y a partir del equilibrio instantáneo se determina que las tensiones cortantes TXY y TYX deben ser complementarios y de igual magnitud. Entonces se supone que el elemento ABCD es tan pequeño que los esfuerzos no varían dentro del elemento. Ya. Por ejemplo, en la figura 5.3 se muestra un sistema de bidimensional de tensiones representado por las tensiones que actúan en un prisma recto. Se supone que conocemos las tensiones sobre los planos normales, a X y Y, y que se van a determinar las tensiones sobre el plano que está inclinado en un ángulo respecto al eje Y. Entonces, ya que el sistema debe estar en equilibrio, las fuerzas se pueden resolver e igualar en cualquier dirección, quedándonos teta de Y por AC igual a teta de Z por AC del coseno elevado al cuadrado por el ángulo más TXY por AC del seno del ángulo por el coseno del ángulo más TXY por el AC del seno del ángulo por el coseno del ángulo más teta de X por AC por el seno al cuadrado del ángulo. Entonces, simplificando, nos queda el seno del ángulo es igual al seno de X por el coseno elevado al cuadrado del ángulo más TXY del seno de 2 por el ángulo más el seno de Y por el seno elevado al cuadrado del ángulo. Entonces, como cuando viene es 1 más coseno 2 del ángulo igual a 2 por coseno al cuadrado del ángulo, y 1 menos el coseno de 2 del ángulo es igual a 2 por seno elevado al cuadrado del ángulo. Entonces nos queda que el seno del ángulo es igual a 1 medio del seno de X por 1 más coseno de 2 por el ángulo más TXY del seno de 2 por el ángulo más 1 medio del seno de Y por la diferencia de 1 menos el coseno de 2 por ángulo. Agrupando términos tenemos entonces que el seno del ángulo es igual a 1 medio, que es el
seno de x, o sea, la suma de los senos de x más y más un medio por la diferencia del ángulo del ángulo del seno del x menos el seno de y. Todo esto por el coseno de 2 por el ángulo, más dxy del seno de 2 por ángulo, que viene a ser la ecuación 5.3. Entonces, por otro lado, después de simplificar todo esto, nos queda que el t del ángulo es igual a un medio por la diferencia del seno de y menos el seno de x por el seno de 2 del ángulo más dxy por el coseno de 2 por el ángulo. Entonces, estas dos ecuaciones constituyen la descripción completa del estado de tensiones sobre un plano inclinado, un ángulo respecto al eje, y esto, el sistema XY se gira en un ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj con relación al sistema XY. Además, debe notarse también que ocurre un cambio de signo cuando θ está situada en el segundo y cuarto cuadrante, y consecuentemente se recomienda que para evitar errores se escoja el sistema XY de tal manera que el ángulo esté situado en el primer cuadrante. Entonces, de la ecuación 5.4 de acá, de esta ecuación, se puede deducir que el T del ángulo se anula, es decir, que no existe tensión cortante en el plano AC cuando se selecciona un valor de ángulo, tal que la tangente de 2 por el ángulo es igual a TXY sobre un medio de la diferencia del ángulo de X menos el ángulo de Y, el ángulo que tengo, el seno de X menos el seno de Y. Entonces, la ecuación 5.5 define dos planos en los ángulos, más pi sobre 2, donde la tensión cortante es nula. Entonces, el d del ángulo, del seno del ángulo sobre el d por el ángulo es igual a menos un medio por la diferencia del ángulo de x, del seno de x menos el seno de y. Entonces, multiplicado por el seno de 2 por el ángulo, por 2 más 2 por el t de xy por el coseno de 2 por el ángulo, y todo esto igualado a 0. La tangente de 2 por el ángulo es igual a txy sobre un medio menos por la diferencia de seno de x menos seno de y. Entonces, de la ecuación 5.3 determinamos las magnitudes de las tensiones principales cuando se sustituye la condición dada por la ecuación 5.5. Seno de 1 y seno de 2 es igual a un medio por la suma de los senos de x más el seno de y, más menos, abrimos corchetes y paréntesis, la diferencia del seno de x menos seno de y sobre 2, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más t al cuadrado de x de y, y cerramos corchetes, elevado a un medio. Por diferenciación, en la ecuación 5.4 se puede demostrar que la máxima tensión cortante ocurre sobre dos planos mutuamente perpendiculares inclinados a 45 grados respecto de los planos principales. Ya, entonces todo esto nos queda en 2 por el ángulo de 2 por el ángulo de 90 grados igual a 2 del ángulo en 45 más pi sobre 2. Todo esto es igual a un ángulo de 95 grados y al ángulo de 45 de 90 a un ángulo de 90, perdón, y esto es igual a un ángulo de 45 grados más pi sobre 4. La magnitud de la máxima tensión cortante está dada por 1, y este es igual a la diferencia de el seno de 1 menos el seno de 2 sobre 2. De la misma forma, la tensión normal sobre los planos de la tensión cortante máxima se puede demostrar que es igual a un medio por el seno de 1 más el seno de 2. El método del círculo de Mohr. Mohr sugirió una representación gráfica del estado de tensiones
que toma la forma de un círculo en un plano de tensiones. Entonces, los resultados obtenidos en estas en la sección anterior, como vimos, se pueden ver de manera más rápida y directa utilizando este círculo, ya que los resultados de tensiones principales y tensión cortante máximos, así como tensiones en cualquier otro plano, se pueden deducir de forma inmediata, observando simplemente el diagrama de tensiones. Entonces, si consideramos nuevamente el sistema de tensiones de la figura 5.3 representado por las ecuaciones 5.3 y 5.4, después de hacer toda la simplificación de las ecuaciones, nos queda que t del ángulo es igual a menos 1/2 por la diferencia de seno de x menos seno de y por el seno de 2 por el ángulo más txy por el coseno de 2 por su ángulo, y las agrupamos elevándolas al cuadrado y se pueden obtener la siguiente ecuación, que se nombrará como la ecuación 5.8. Entonces observamos que esta ecuación es de la forma seno menos a elevado al cuadrado más r al cuadrado igual a b al cuadrado, que la denominaremos como la ecuación 5.9. Entonces, ¿qué es la ecuación de un círculo representada con ejes o con ejes de seno y t o de radio? B igual a raíz cuadrada de 1/2 por la diferencia de seno de x menos la diferencia menos seno de y elevado al cuadrado más t al cuadrado de x de y, lo cual vamos a nombrar la ecuación 5.10 y concentra en el punto A tal que A es igual a 1/2 por la suma del seno de x más seno de y. Entonces la figura 5.4 nos muestra un sistema de tensiones que actúa sobre un prisma elemental con un ángulo recto en tensión bidimensional. Esto vemos en el punto A. En el punto B, o sea, en círculos de Mohr, que corresponde al sistema de tensiones anterior. Entonces, los resultados obtenidos en la sección anterior se pueden obtener observando el diagrama del círculo, los cuales son las tensiones principales, vienen dadas por el seno de 1 es igual a OS1 igual a 1/2 por la suma del seno de x más el seno de y más las sumas de la diferencia del seno de x menos seno de y sobre 2 elevado al cuadrado más t al cuadrado de x de y, todo esto elevado a 1/2. Y en el seno de 2 viene a ser lo mismo, como vemos, solo que en lugar de sumar, restamos. El plano a través del cual actúa la tensión cortante es máxima y está en un ángulo que forma, que forma 90 grados con el plano sobre el que actúa la tensión principal en el diagrama de tensiones. En consecuencia, estos planos se cortan con un ángulo igual a 45 grados en el espacio físico. La tensión cortante máxima es igual a por h igual a b raíz cuadrada de la diferencia de seno de x menos seno de y sobre 2 elevado al cuadrado más t al cuadrado de xy. Entonces, esto vendría a ser mi video clase de fundamentos de conformación por deformación plástica. Muchas gracias.